Yo les quería, hace tiempo que les quería comentar que estuve leyendo un libro que para mí es fundacional en cuanto a mi experiencia, que es La historia interminable. Con Gonzalo ya habíamos conversado de esto, estuvimos haciendo una conversación, un trabajo en donde un par de estos conceptos se anclaban súper fuertemente en su trabajo, pero esto que lo leí yo hace tiempo lo volví a releer y me pasa que encuentro que ahora ya a mis 40, cacho que el libro habla de una cosa que es fundamental, que es como finalmente dónde empieza el juego, dónde termina la realidad. Y los conceptos que me quedan rebotando, para no hablar de esto porque quiero escucharlo a ustedes también, pero Michael Ende parte poniendo esta destrucción de la fantasía a través de la mentira. Todo lo que es mentira es lo que finalmente destruye la fantasía. Y en la segunda parte, cuando ya están en la fantasía, cuando uno no sigue su verdadero deseo, lo que destruye la realidad finalmente es como, lo que uno pierde recuerdos cuando en la fantasía uno la persigue como a tontas y a locas. Entonces lo empecé a mezclar con el juego, porque finalmente cuando uno se pierde en el juego, también es como que perdiera recuerdos de la realidad, como que uno se aliena un poco de la realidad. Pero por otro lado, si uno se mete profundamente en la verdadera voluntad, que es lo que habla este libro, es como jugar en serio, como dicen algunos, el juego serio, un juego más simbólico, y eso nutre la realidad. Entonces, estos dos conceptos, fantasía, realidad, juego y realidad, no se trata finalmente de eso como la gamificación, que es un poco lo que íbamos a traer hoy día, construir una forma lúdica que nos conecte con lo que de verdad queremos, ahí no sé, yo quería escucharlo a ustedes, quería proponer este tema, no sé si será un piedrazo muy... Yo te lo puedo como cerrar desde mi punto de vista, porque yo también creo que la gamificación y el juego están tan incluidos en nuestra vida que a veces no sabemos si estamos jugando en la vida o viviendo una realidad. Y me pasa que cuando nosotros entramos a sistemas, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar lo del juego y la gamificación, encontré que toda la política, la sociedad, nos arma para que estemos dentro del juego. Por ejemplo, cuando uno habla de un emperador, un gobierno o incluso unas fuerzas armadas, en donde están, para mí, procesos gamificados, yo sé desde el punto de vista, voy a entrar a un lugar y voy a salir con estas características puntuales. Todo mi proceso de vida está siendo gamificado, punteado, te están entregando distintos parches, te están entregando gratificación, te están entregando un lugar, una jerarquía, y finalmente yo entro a esas reglas del juego y me están gamificando. Y ahí uno puede llegar, incluso hoy día, como la gamificación ha llegado al punto de que en China tu cédula de identidad que está en el celular tiene puntos y tu vida se gamificó por completo. Ya. Interesante tema. Lo que pasa es que hay algo súper potente en lo que están planteando, y es que de alguna otra manera es como si la gamificación estuviera en todas partes. Pero de allá yo creo que hay que hacer una distinción. Yo creo que lo lúdico puede que esté en todas partes, pero la gamificación es un ejercicio distinto, es una siguiente capa, si se quiere. Por ejemplo, tú mencionaste el proyecto Tianjin de China, Sebastián, y justamente, efectivamente, en algunas comunas de China se tiene gamificado el comportamiento cívico. Si tú te portas bien como ciudadano chino, por ende eres buen ciudadano, y ser buen ciudadano es un muy buen amigo del partido, efectivamente te da más puntos, y si no lo eres, incluso te quitan puntos y te quitan hasta derechos. Es interesante, más allá de lo macabro, como de alguna manera eso que uno ve en todas partes está a nivel de película de ciencia ficción aplicado en el sistema político chino en algunas comunas o ciudades, ¿no?
Entonces, aquí quiero llegar con todo eso, que tú puedes encontrar lo lúdico en cualquier parte, desde un baile, desde un cortejeo entre animales hasta un cortejeo humano, pasando por un jugar a la pelota hasta un salvar el planeta en un Final Fantasy. Y lo que hace el diseñador no es decirte copy paste. Mira, no es que él no tenga ninguna habilidad, y lo que él hace, y él filtra, él lo que hace es tomar esa como de alguna manera, ese lenguaje presimbólico incluso que tiene las historias, que tiene los bailes en la discoteca, que tiene el cortejo de animales, que tiene el salvar el planeta, y lo materializa en una obra. Pero él lo que hace es basarse de alguna manera en elementos, o más que elementos, yo le llamo una ¿cómo se podría decir? Una capa, ¿no?, de la realidad o de la cultura, si queremos ser más sociólogos, y la utiliza y la explota, porque tú puedes tomar la decisión de hacerlo y no hacerlo, porque puedes pasar de largo, por ejemplo, construir una historia como lo hizo el autor de la historia Sin Fin que mencionó Nicolás. Puedes pasar de largo de construir una historia de salvar el planeta. Puedes pasar de largo, y no todos lo hacen, porque no todos son creadores, no todos tienen esa capacidad de descubrir estos diamantes, ¿no?, debajo de la cultura, y darle una estética, una belleza, un atractivo, ¿no?, que son, en este caso, los proyectos de gamificación, los cassettes de videojuegos que compramos en los años 90, o los DVD que compramos en los años 2000, o finalmente los juegos de mesa que jugamos en la casa. Entonces, esas obras surgen de algo, pero solamente son algunos los que pueden, de alguna manera, descubrir quizá la belleza de eso y transformarlo en algo bello, en un juego, en definitiva. Y dejo la conversación abierta porque podría extenderme más, pero quiero que hay que hacer la distinción entre lo que es lo lúdico y lo que yo llamo el fenómeno lúdico en sí, o la energía lúdica, si se quiere, el juego y el juego, que son distintos. Quiero hacer esa distinción. Sí, si me permiten, aquí hay un elemento que yo diría que es muy propio del pensamiento de nuestro tiempo, y es que intentamos acercarnos, construir o contactar algunos fenómenos que son abstractos, que son trascendentes, que no están puestos en la materia misma. Pero el ser humano vive en la materia, vive en un campo físico, sin ser un positivista radical o un materialista, ¿no? Pero claramente tenemos una construcción, una experiencia con el mundo. De hecho, incluso cuando queremos hablar de cualidades o características personales que son abstractas o que son inmateriales, apelamos a un lenguaje simbólico diciendo que esta persona tiene mucho tacto para decir las cosas, o que esto me dejó un gusto amargo en la boca, o que sentí las palabras como puñaladas en el corazón, etc. Traemos la experiencia de lo material. Entonces, cuando hablamos de elementos abstractos como la diversión, como la trascendencia, como el acto recreativo, recreacional, de volver a crearse, de volver a crear el mundo, de volver a crear mi relación con el mundo, tratamos de hacernos de ciertos elementos físicos que digan, si yo tengo esto, he conseguido esto otro. Entonces aparece el indicador. Y el indicador, como el índice, que indica, ¿no?, el fenómeno. O sea, si una serie de indicadores están, quiere decir que el fenómeno ocurre. Entonces tenemos en Chile la calidad de la educación, porque la prueba Sims se dijo que se acortó puntaje por machucar. Entonces, no, pues después lo que pasa es que la persona pierde de vista el horizonte, la trascendencia, y se queda enamorado del indicador que ha construido, ¿no? Y lo decía Mafalda, después de apagar la tele un rato, decía que bueno, pareciera ser que si tienes un televisor de tal marca, o un refrigerador de tal marca, y un automóvil de tal marca, tienes que ser estúpido para no ser feliz. O sea, ya hacía referencia a cómo se nos entregan indicadores para dar cuenta del tema. ¿Por qué me doy esta vuelta tan larga? Porque se me dio la gana, güey. Y segundo, porque cuando hablamos de fenómenos complejos, como tratar de hacer de la vida no un juego, sino de
traer la experiencia del juego a la vida, a veces nos podemos quedar enganchados en algunos indicadores y después decimos, como esto tiene este indicador, entonces es esto. Y no. El indicador, para que sea real, veraz, útil, tiene que provocar el fenómeno. O sea, no sé si provocarlo, pero al menos dar cuenta de él. El fenómeno tiene que estar. Y el fenómeno en el juego es la experiencia de libertad, de agrado, el acto recreativo. Eso es lo nuclear del juego. Podemos dilatar más la conversa ya, pero eso es lo nuclear del juego. Si algo tiene puntos y lo único que hacen esos puntos es oprimirme porque me van a quitar los beneficios sociales porque no he participado adecuadamente de bla, 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 eso no es juego, por mucho que tenga puntos. Si alguien me va a decir a mí que una vez lo conversé con una empresa de diseño de juegos de Santiago, y hago las comillas así bien groseras y bien grandes, son gallos que nosotros asesoramos en el diseño de juegos, etcétera. Y yo le pregunto, oye, ¿qué han hecho en educación? Y me dicen, no, nosotros no nos metemos en educación porque el espacio educativo ya está gamificado, porque con las notas, la asistencia. Ay, amigo mío, no porque tenga puntos eso, no porque tenga un libro de anotación, no porque tenga roles y personajes, quiere decir que el niño lo está pasando bien adentro. Entonces, ojo con eso. Hay personas, en términos generales, que dicen que porque manejan el Kahoot o porque le pusieron un par de puntos a la cuestión, estoy gamificando. No, hermano, la gamificación va a ocurrir cuando la persona salga de allí habiendo experimentado el círculo mágico, habiendo sentido que fue atrapado por lo que le propusiste, que el tiempo se le arrancó entre los dedos, que no quiere salir de allí, que quiere seguir participando y que sale con una mirada fresca al mundo. Si eso no ha ocurrido, métete los puntos por donde te quepan, hermano, porque eso no fue gamificación. Es que es interesante eso que se plantea, porque de alguna manera lo que dice Gonzalo es, hay una gamificación buena y una gamificación mala, ¿ya? O incluso directamente lo dice, hay gamificación o no la hay. Pero yo igual sería más amplio, y yo diría, por ejemplo, hace poco me compartieron, porque yo no soy tan fanático de aquello, pero me compartieron que en el proceso de guerra de Rusia contra Ucrania en particular, a través de sus pilotos de drones, porque saben que las guerras ya se hacen con drones, también estaban, bien entre comillas, gamificando los kills, digamos, los objetivos logrados, porque en la guerra no solamente, sí, de claro. hecho, derechamente, primeramente no se matan personas, de hecho se matan recursos, pasos estratégicos, no es que un dron vaya a matar personas, puede hacerlo, pero hay ciertas reglas de la guerra que no te lo permiten, por lo menos ahora. Pero son... Israel, porfa. Se me cayó el político. Sí, ya. Sí. Pero a lo que quiero llegar a eso es que efectivamente los drones están supuestamente en un sistema gamificado de software. Y yo creo que eso sí es gamificación. El tema es que yo creo que hay un nivel superficial de aquello. Es un nivel superficial, es un nivel que lamentablemente, yo creo que vamos a concordar todos, está dominando y saturando el mercado, sino toxificándolo, está como básicamente lo único que se puede hacer. Y es por varias cosas. Yo creo que hay varias razones de aquello, porque yo también me he encontrado efectivamente con personas que se ponen narices de payaso para hacer talleres, se visten de Mario Bros. Saltan como Mario Bros. Y tal cual. Y hacen baile exótico, ya está bien, podéis meter eso dentro de un proyecto, pero que no sea el proyecto. Ahora, y dicho esto, es bastante superficial. Porque el nivel, el impacto es neuroquímico, ¿no? Es otra forma del alma. Claro. Yo también pienso, hablamos de gamificar, de transformar en juego, en reglas, ciertas dinámicas para motivarnos a hacer cosas. Pero creo que estamos de acuerdo en que finalmente nos motivamos a hacer algo, pero lo que decía Gonzalo, ¿no? O sea, ¿es eso la experiencia del juego o es eso la experiencia de la realidad de una forma que parece entretenida pero que no nos lleva a una experiencia humana? O sea, tú, Guillermo, por ejemplo, tenías este concepto de la
estos niveles de la inmersión de lo lúdico que finalmente comienzan desde lo divertido y calan a lo transformacional. Y en ese modelo hay algo, pucha, a ver, esto hay que ponerlo en palabras, ¿verdad? Porque así dicho suena es muy etéreo. Por eso yo citaba la historia sin fin, porque, o sea, la historia interminable, porque ahí hay una experiencia de transformación, porque el niño que lee finalmente, al final está viendo su propia historia en el juego. O sea, no elegimos juegos al azar, elegimos juegos o resonamos con juegos y tenemos una experiencia en lo que jugamos y sin darnos cuenta estamos entrando en núcleos psíquicos potentes, ¿no? O sea, cuando enfrentamos a un dragón, si nosotros no tuviésemos ningún tipo de trauma o ningún tipo de miedo, no tendría gracia enfrentar a un monstruo. Es entretenido en la medida en que uno tiene sus propios demonios que en la realidad tal vez no los puede enfrentar o no sabe cómo, y ahí el juego te abre una puerta. Mira, es que ahí entramos en el juego de lo metafórico y lo simbólico, ¿no? O sea, lo que está más allá de la forma y lo que el simbólico, el antónimo etimológico de simbólico es diabólico. O sea, lo diabólico es aquello que divide, que pone en dos polos, diabólico, mientras que lo simbólico es lo que atrae y converge en la realidad. Entonces, claro, hay un juego tonto, es como el humor también, pues hay un humor que alguien dice poto y todos se cagan de la risa, ¿cachai? Y hay un humor fino como el de Lelutier, un humor inteligente como el de Leo Maglia, o que son cosas como que tú no sabes por qué te estás riendo en realidad, algo incluso se incomodó dentro de ti y te provocó esa risa nerviosa, ¿viste? En el juego pasa lo mismo, no es suficiente con que la cosa se vista de muchos colores y aparezcan algunos elementos. Eso tiene que estar hablando de algo. Y es ahí donde Guillermo yo creo que entra en el punto transformacional. Es cuando yo estoy bloqueado de tener acceso a una parte de la realidad porque en sí misma, su forma, sus aromas, sus personas, sus símbolos, para mí tienen un significado muy poderoso, muy limitante. Y cuando viene el juego y se simboliza eso de otra parte, es como que me tomo el bypass. Es como que le hago el quite a esa cantidad de símbolos impuestos o libremente adquiridos. No todo lo malo en nuestra vida ha sido impuesto por la sociedad, igual que elegimos así con toda la libertad del mundo, por giles. Pero le damos la vuelta a la cuestión y logramos llegar a un punto donde no habríamos llegado sin esa metáfora, sin ese simbolismo, en donde hablamos de algo sin estar hablando de eso. Que hay interesante lo que dice Gonzalo, porque Obvio. el juego es una oferta de reducción de complejidad. Porque mira, cuando uno en la vida, ya, imagínense, son las 6 de la tarde. Yo al menos tomo 11 a las 7 de la tarde. Tatita. Porque le 6:30, 7. ¿Almorzar a las 12, tata, no? A las 2:30, pues, compadre. 2:30. ¿Me puedo trabajar al campo después? No, yo soy así, bueno, yo soy ansioso para comer. Ya, pero ese es otro tema. De hecho, ahora me estoy comiendo en completo. El tema es que. Pasado, hermano, guárdalo pasado. Ya. No. El caso es que nosotros vivimos como seres humanos resolviendo, ¿cierto? Porque tú son las 6 de la tarde, yo sé dónde tengo que ir a comprar pan, sé más o menos la cantidad que tengo que comprar, tengo un patrón, ¿vale? Y eso lo adquirí porque sé que ahí el pan es rico y me gusta, siempre va a estar disponible, etcétera. Y a veces pasa también que ocurren contingencias, ¿no? Que son cosas que uno no se espera y uno busca patrones, oye, ¿cómo llevo a mi hija al consultorio si no tengo auto? Etcétera. Y así un montón de problemas que vivimos constantemente. Sin embargo, cuando a ti te dicen, oye, juguemos, te abren la ventanita, te pasan una tarjetita de invitación, te dicen, mira, juguemos, te pasan un Game Pass para jugar en Xbox, o te invitan, o te mandan un WhatsApp, juntémonos a jugar algo entretenido en la casa, o online, da lo mismo, o en el trabajo, que estamos hablando de gamificación, a las 7 de la tarde nos vamos a juntar con Gonzalo a hacer un taller. Tú cuando entras ahí, ¿qué es lo que te ofrecen en primera instancia? Te dicen, oye, mira, vas a vivir algo distinto o algo que ya conoces, pero que distinto no, busca, tiene que ser fácil de entender. Una cuestión súper importante
en la entrada a cualquier proyecto, hablando de gamificación incluso, es que la cuestión sea fácil de entender y que no tengáis que leer tu manual de 100 páginas para poder entrar. Pues. Más, Más. Y aquí quiero llegar con eso, de que de alguna manera el juego te tiene que permitir jugarlo. Suena súper redundante, pero que en muchos casos hay juegos que son injugables. Estábamos hablando hace poco del impacto, pero antes de recibir el impacto, antes de abrirte aquello a ese beneficio que, entre comillas, el facilitador te dice que tiene, o el desarrollador te dice que tiene el juego o el proyecto, tiene que haber una oportunidad de que tú lo puedas jugar, lo puedas practicar. ya, pero es que a veces ¿Ya? el juego complejo, por eso uno habla de distintos estados de jugabilidad, ¿no? De etapas de la jugabilidad. Que existe una jugabilidad emergente, que es como, claro, hay una experiencia de juego cuando tú estás aprendiendo a jugarlo. Yo aquí tengo juegos de mesa que sí tengo libros e instrucciones de 40, 50 páginas. Y las primeras 4 horas del juego es sentarse a leer la cuestión y revisar dónde está cada parte, etc. Pero eso es un placer en sí mismo, es un estado prelúdico, o no sé cómo decirlo, pero incluso cuando el juego es difícil de ser jugado, uno puede construir instancias intermedias, ¿no? Si el juego es lo suficientemente atractivo. Por eso yo tomo distancia de la palabra motivación, no sé si este es el espacio para hablarlo, pero la palabra motivación para mí es una palabra que, salvo en explícito y pequeño espacio, para mí no tiene ni un valor, no me dice nada. Es un concepto descriptivo, no explicativo. El que alguien diga, oh, es que, ¿por qué los chiquillos no están estudiando? Ah, que no están motivados. Y ahí se acaba la reflexión, pues. Ahí quiero entrar en una cosa porque dijiste muy claro algo y que no es tan banal como tú crees. ¿Ya? La motivación es clave y por algo muchas empresas buscan medios de gamificar, o sea, tomar estas experiencias o reglas del juego y llevarlas a su mundo. Y por la palabra clave que acabas de decir, para motivar, para fidelizar. Que no estoy de acuerdo con eso, yo personalmente. Yo creo que la palabra motivación es, insisto, es un... Mira, si yo estoy sentado tomándome un café en el Marbella, aquí en el Centro Conce, que tiene unos grandes ventanales, y de repente, por O'Higgins, ahí afuera de la calle, veo un loco corriendo a todo cohete hacia la gobernación, ¿ya? Yo voy a levantar mi café y mi meñique y diré, oh, ese hombre está motivado, ¿sí? Ahora, ¿el gallo se siente motivado? No. El gallo siente que está que se caga, por eso va corriendo. El loco está corriendo porque se le va la micro. El loco está corriendo porque lo están persiguiendo. El loco está corriendo porque va a buscar al aeropuerto al amor de su vida y obviamente todas las cosas saldrán para que llegue al aeropuerto antes que se vaya la loca, etc. Pero el loco no se está sintiendo motivado. El concepto de motivación es un concepto que viene del observador, no del que vive la experiencia. Y esa brecha a mí me desespera. Porque la gente dice, es que hay que motivar a la gente. O sea, claro, podéis ir a hacer un taller, meterle una especie de inyección de adrenalina a través de la actividad y el loco va a estar on fire, pero llega a la casa, no hay pan para la 11 y la motivación se acabó, hermano. Otra cosa es darle propósito a lo que estás haciendo. Y cuando la actividad que tú estás realizando conecta a la persona con el propósito que busca, con la satisfacción de una necesidad, entonces el loco se va a mover. Para él no se va a sentir como motivación. Claro, el jefe va a decir, ay, que quedaron súper motivados los chiquillos, pero el loco no quedó motivado, el loco quedó claro, la loca quedó consciente, el chiquillo quedó entusiasmado. ¿Me explico, no? Entonces, siempre suelo tomar con mucho cuidado la palabra motivación, porque salvo ciertos elementos muy particulares, a mí no sirve, no explica nada. Lo que me explicó el fenómeno es que la persona logró comprender algo y ahora se siente liberado y por lo tanto puede transitar libremente. ¿Me explico? Entonces, sí, yo sé que las empresas lo piden, pero es que la empresa no tiene idea de lo que pide muchas veces, po. ¿Cuáles son los 4 caballos de batalla que uno tiene con la psicología? Quiere un taller de liderazgo, quiere un taller de comunicación, quiere un taller de trabajo en equipo y quiere un trabajo de manejo de estrés. ¿Cachai? Esos son los 4 cuestiones. Mira, y de pronto aparece como el manejo de conflicto. Pero en términos generales, esas son las 4 temáticas que tiene la empresa para contratarte. Bueno, loco, y la diversidad de problemáticas es enorme. Pero esas son las 4 puertas de entrada.
Entonces, claro, la organización no tiene la capacidad ni los conocimientos para hacer un buen diagnóstico. Por eso va uno, ¿cachai? Como que hacen el diagnóstico grueso, como que me duele la cabeza, la guata, la espalda, lo que sea, ¿cachai? Pero el diagnóstico preciso lo hace uno. Entonces, por eso digo, las empresas te piden mayor motivación, pero no es lo que uno va a provocar. Si uno quiere que la cuestión continúe, yo tengo que identificar cuál es esa brecha de la que hablamos recién, qué está taponeando y cómo el juego, cómo la metáfora, el símbolo, la narrativa, logran generar un espacio intermedio, un intersticio, para que la persona pueda atravesar esa bruma y llegar al otro lado y mirar para allá y decir, wow, loco, lo logré. Es que hay un tema importante porque es, si bien es cierto, la motivación existe, el concepto existe, se siente, se vive, no puede ser un KPI. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con los datos, que básicamente eso es, no puede ser un KPI. Obviamente tú en el acto, tú motivas, obviamente en el diseño tiene que tener algunos elementos gatilladores de motivación para movilizar la conducta, movilizar emociones, todo eso está súper bien. Pero efectivamente, como dice Gonzalo, cuando no hay propósito, no hay transformación, y cuando no hay transformación, para mí es una transformación neuroquímica circunstancial. Te sentiste feliz durante una hora y después no. Y se acabó la cuestión. Entonces, es lo que pasa con los ejemplos que dábamos anteriormente. O sea, el gallo con nariz de payaso que te hace reír, no necesariamente te vuelve consciente de tu realidad o te enseña algo. De hecho, lo más te va a enseñar una talla y que se lo puedes contar a tus amigos, pero para el propósito con el que te contrataron, que es supuestamente, no sé, aprender a comunicarte mejor, no creo que sea la mejor forma, ¿cachai? Pero partiendo de la base que eso no es gamificar, po. El payasito, el gallo que te va a hacer jugar algo, eso está lejos de ser una gamificación. No, pero estamos claros que su principal KPI para ellos es motivar. Y un ejemplo como más concreto, quizá caricaturesco, efectivamente lo es, pero es para volver más literal el mensaje de que uno no vive para estar motivado. Eso es lo que se quiere comunicar, básicamente. Yo estoy de acuerdo con... Ahora, pero hay un foco ahí insisto, que tiene que ver con la productividad, porque aquí ya estamos entrando como a lo que es más el negocio, ¿no? Es como, vamos a gamificar para que finalmente la gente produzca más, como fin último, y para que produzca más, ¿qué creo que necesita? Pucha, que lo haga con más motivación, ¿cierto? Y ahí están las palabras, y ahí está como la mirada gruesa. Pero a mí me pasa que aquí, entre los cuatro, en este grupo, en esta taberna donde estamos conversando, como que hay más en lo lúdico, ¿no? La gamificación es como un artefacto donde lo lúdico se materializa, se precipita. O sea, si tú me lo dices, para mí la gamificación es un sistema, ¿ya? No es una actividad, es un sistema. Es un sistema cerrado, en donde se le ofrece a los participantes, y las participantes, nuevas, ¿cuál es la palabra? Nuevas formas de interpretar la acción. O sea, si tú vas a un casino y una persona tú le dices, mira, te voy a pagar tantas lucas para que esté apretando un botón cada 4 minutos, tú dices, pero qué estupidez, pero las personas están en el casino, las señoras, las tragaperras ahí, echando y apretando botón, y pueden pasar horas, hermano, horas. La acción física es irrelevante. Podrían echar la moneda y la cuestión se activa inmediatamente, o podrían pasar a tarjeta de crédito, o depende cuánto tiempo estén sentados ahí, la cuestión da lo mismo, le ponen el botoncito para la sensación de control, ¿cachai? Pero finalmente no está pasando nada, la persona está sentada ahí entregando plata hasta que por azar la combinación le favorezca, y sabemos que la casa nunca pierde. Pero lo realmente importante en el ejercicio de la gamificación es que es un sistema y la persona ingresa a este sistema como si ingresara en un libro. Y en este sistema, tus características ahora funcionan distintas, porque no tienes que enfrentar a un jefe gruñón, tienes que enfrentar a un dragón. Y al dragón sí tú tienes permiso para gritarle y enterrarle la espada y atravesarle su corazón de hielo, ¿cachai? Al jefe no, o idealmente. Pero en ese elemento sí tú pueden pasar 3 o 4 cositas. Uno, resuelves simbólicamente el tema. Ya como que listo, es como lo que le pasa al adulto cuando ve películas de violencia, como que miramos un rato tele, nos sentimos así como llenos de adrenalina y como que vicariamente expresamos nuestra rabia. Listo, ya hemos calmado. La otra cosa es que en la actividad misma yo vea cosas de mí y aprenda a concebir el panorama de manera diferente.
que me permite a mí reconfigurar o reconceptualizar lo que está pasando en mi vida afuera, a través de estas ventanas que Guillermo dice muchas veces, como el juego tiene que tener estas saliditas a la realidad para que la persona no se nos pierda, ¿cachai? Y entienda que lo que está pasando aquí es un símil, no una simulación, sino un símil que le puede permitir encontrar herramientas para enfrentar lo otro. Lo tercero que puede pasar es que en el juego, por repetición, desarrolles una habilidad que antes no tenías, porque ahora te atreviste a hacerlo, ¿cachai? Y lo cuarto es que se reconfiguren las relaciones. Es que después de la experiencia de juego, tú y yo, que antes no nos conocíamos, ahora salimos compañeros. Pues, ¿no? Entonces, si tú me dices que el Kahoot te va a lograr eso, ya, te digo, hermano, disculpa, me estás equivocado, estás gamificando. Pero 100-1 loco en que no. Sí, va por ahí el tema. Va por ahí el tema. Sí, y esto no es criticar. Yo siempre hablo de lo lúdico de su más diversidad, de su más diversa aplicabilidad. Y para mí está el lúdico un tragaperras, tragamonedas, como le conocemos acá en Chile, como los proyectos que está hablando Gonzalo. Lo que pasa es que actualmente los proyectos de gamificación en sí se centran únicamente en lo primero. Y ese nivel es súper básico, y ese nivel es casi de la época de Atari. Güey. Y yo entiendo que Atari lo queremos todos, le tenemos un cariño respetable y todo, pero ahí está firmemente, si uno ve esa imagen, ¿no? De Space Invaders, ahí está el puntaje, ahí están los puntajes que tú ganas, ahí está el estímulo de haber vencido, de haber derrotado a todos los marcianitos, o de haber sobrevivido a las balas que te disparaban. Entonces, pongo ese ejemplo, podría poner otro más, pero ahí está la gamificación, así está graficada. Quieren hacer una gamificación tipo Atari, tipo años 80. Entonces, no es solo, como dice Gonzalo, que está deficiente, sino que está atrasada. Y ni siquiera atrasada porque vengamos aquí a ofrecer algo muy futurista, sino que al contrario, yo creo que está retrasada porque está llegando únicamente a lo neuroquímico, o sea, Sí, pues. únicamente la psicología positiva como paradigma neoconductista. O sea, Explícate eso, pues. la psicología positiva básicamente lo que hace siempre es básicamente centrarse en en técnicas para mejorar el comportamiento y mejorar el comportamiento se entiende como sentirse satisfecho, sentirse alegre, sentirse motivado. De alguna manera lo que hace la psicología positiva es si quiere la matriz filosófica o disciplinaria de lo que conocemos vulgarmente como autoayuda, pero también en la gamificación colinda cuando tú dices no, que démosle puntito a la gente para que se sienta feliz. Y yo creo que, yo creo que hay gamificación, pero no hay impacto. Entonces. No, yo ahí soy más dramático, Guille. Yo creo que no hay gamificación. Pero es que, ojo. Es como que tú me digas que me digas que un colegio que saca buen Simse tiene buena calidad en la enseñanza. Es el mismo símil. O sea, cuando me dejáis a los cabros que les va mal en matemáticas fuera de la sala, para subir el Simse, o sea, güey, no. No, sé, la diferencia entre comer y alimentarse, es la misma cuestión. Es que ese es el punto, o sea, aunque esta época sea más materialista, igual se está llegando a una cierta convergencia. En el mundo de la neurociencia se está dejando ya esta postura de buscar lo dopaminérgico porque genera la motivación para unirlo con la idea anterior, ¿cierto? Como el punch, trabajarlo más rápido y se está cambiando a los que genera la serotonina, que es como finalmente, si la dopamina es placer, la serotonina la están relacionando a la felicidad como algo un poco más llenador y que cuando uno lo conecta con lo lúdico es como pasar del Atari a, no sé, ahí ayúdame Guillermo, tírame tú el videojuego actual Switch, es como ¿qué es lo que te... Nintendo, yo te diría es pasar al juego de rol. Pero, es subir de categoría, weón. Es pasar claro, porque el juego es más lento, son 300 páginas de manual, más de un manual, pero que finalmente te recrea un mundo, un espacio, con un tiempo. Pero un sistema. Sí, Combo Breaker. O sea, yo creo, a ver, una cosa, y esto lo dice Leima Marín, esta autora española que habla de la actitud lúdica, ella tiene el concepto de puntos lúdicos. Sí, puntos lúdicos es como, creo que así se le llama, ¿no? El punto lúdico es esta cuestión como de lo entrete, el echar bailando a la sala, ¿cachai? Eso es lúdico, súper bien. Cambia un montón la postura que traen los cabros, etcétera, y una disposición diferente,
bueno, algo distinto puede surgir de ahí, ¿no? Al sistema de gamificación donde tú estás diseñando, así como un arquitecto diseña un espacio lúdico en donde todo está pensado para que la experiencia sea adecuada, ¿cachai? Todo, hermano. El nombre de las cuestiones, el color, la materialidad, es un acto de diseño complejo, ¿cachai? Entonces puedo decir que los puntos pueden ser lúdicos, mas no gamificación, ¿no? Puedo decir que hacen las cosas más entretenidas, pero no las transforman en un juego porque no hay sistema allí. ¿Me explico? Esa es mi distinción. No, concuerdo. Yo la llamo gamificación de primer nivel, de segundo nivel, pero está bien, Es que me pudres la palabra, pues, Guillermo, me la pudres, me la contaminas. Ya quedó grabado, ya quedó grabado. Oye, lo que sí, Gonzalo, que tú mencionaste una cosa que es re potente sobre cuando hablaste de la motivación al propósito. Eso yo creo que merece un subrayado, porque creo que lo dejamos pasar, pero cuando se trabaja en alineamiento, por ejemplo, en una empresa, esa es finalmente la necesidad que no se sabe pedir, ¿sí? Porque tienen a un área trabajando en hacer el palito de un artefacto, otra área trabajando en otro palito, otra área que vende, otra área, y al final ninguna sabe lo que está haciendo, ninguna sabe lo que la empresa está haciendo. Bueno, en Chile... Pero cuando uno gamifica, de ahí te paso la pelota, pero cuando uno gamifica, finalmente lo que hace es entender el proceso de la empresa completa. Y para eso puede que se requieran las 300 páginas, y por eso estoy de acuerdo con que es hermoso finalmente que tenga harto contenido, porque esas 300 páginas igual es una tremenda condensación intelectual de una empresa completa. ¿Cachai? Puedes en un libro crear un sistema, un juego, que si lo juega después cada uno, que se lo puede aprender tal vez 20 minutos, aunque sea una hora, ¿cachai? Pero está entendiendo lo que hace la empresa, que puede ser una cosa gigantesca, un monstruo, un Cthulhu, que no podéis ni mirar completamente, ni abarcarlo completamente. ¿Lo vieron, no? Sí, estoy preparando la llamada de Cthulhu de rol, así que me viene ya. Pero mira, para muestra, un botoncete. Una empresa, una gran empresa de un portuaria, ¿cachai? Acá de la zona. Hay dos nomás, así que 50 y 50 usted se va a adivinar. Pero esta empresa portuaria quería capacitar a los supervisores, que eran 500 gallos. Cacha que son 500 supervisores, o sea, cacha la cantidad de gente que hay en la empresa. Y había que enseñarles acerca de los procedimientos. Y entonces dije, ¿yo qué voy a estar hablando de los procedimientos de la empresa? O sea, es una absurdez, diría Lelutier. Entonces lo que hice es que le pedí a la empresa, mándame por favor los flujos de acciones de los distintos focos de negocio. O sea, ya, cuando llega un barco, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se va para tal patio, para tal de acá? ¿Qué pasa? ¿Cachai? Todos esos pasos los transformé en cartas cuadradas, así como tipo cartas de icónicos para que cacha de juegos de mesa. Y les pasé todos los pasos, hice mesas de 6, 7 personas, y les pasé un fajo con todas las cartas a cada grupo, ¿cachai? Y les fui poniendo casos, y les dije, selecciona las cartas que tú crees que van involucradas y ordénalas, ¿cachai? Lo que ocurrió allí es que cada persona comenzó a poner sus saberes en juego. Oye, pero tú, Lucho, vos trabajáis allá en la grúa. No, pero yo estoy acá nomás, pero el Mario trabaja... Ya, y empezaban entre ellos a construir el proceso. ¿Sabes qué fue lo brutal de eso? Que no solamente los gallos, cada uno empezó a aprender del colega y lo reconfiguró ahora como un profe, como un maestro, ¿cachai? La experiencia personal se transformó en experiencia valiosa para otros. El conocimiento que para mí es cotidiano, para otros fue un descubrimiento asombroso. Las cosas se reconfiguraron, y aquí viene el concepto de pensamiento lúdico. Una de las características del concepto de pensamiento lúdico que me he estado tratando de aclarar, y es que el juego permite que la realidad se reconfigure ante ti, volviéndose asombrosa de nuevo. Pero lo más pulento de todo fue que después yo les mostraba a la gente, bueno, esto es lo que me entregó la empresa. Y los gallos dijeron, no, pues acá a la empresa le faltó esto, y desde la experiencia le completaron el flujo de acción a la empresa, pues. Y eso yo lo subí, no sé si hicieron algo con eso, pero se lo subí a la empresa y dije, mira, oye, ojo, aquí le está faltando esto, aquí le falta capacitación para la carga, etc. Eso fue un sistema, fue simple. O sea, lo único que yo estuve un montón de rato en el Canva pasando las cositas y después recortando las cartas, ¿cachai? Pero fue un sistema simple, duró 30, 40 minutos la actividad,
pero todos allí, los grupos de 50 personas, salían todos muy claros del procedimiento y validando y sabiendo a quién preguntarle cuando tenían una duda, y, o sea, un montón de cosas pasaron ahí. Y qué interesante lo que mencionas, porque una manera es un sistema para reinterpretar el otro sistema, que es la realidad. Sí, pues. Es un camino de interpretación. Lo que yo estaba conversando con Nicolás hace tiempo, siempre me acuerdo de esa conversa, de que cuando él decía qué es el rol me refiero como el avatar, ¿no? Es una herramienta hermenéutica. ¿Para qué? ¿Qué significa eso? Es como, con esto yo interpreto mejor mi realidad. Y así de potente, y así de poderoso, y así de simple de explicar. Porque al fin y al cabo, la experiencia del juego, si no te permite aquello, ¿para qué? O sea, hay un caso, hay también una condición media narcisa de decir, mira el juego qué bonito que es. Y si no hay transformación, no hay empatía, pues, no le entregas nada a la persona, al que lo juega. Y Gonzalo nos ha llenado de experiencias con respecto a eso. Ese es un poco el foco, yo creo que debería tener la gamificación. O sea, el músculo que desarrolla el deportista para patear la pelota, el futbolista, no solamente le sirve para patear pelotas. Obvio. Exacto. Es una salud, a ver, casi es como una salud hermenéutica que te permite interpretar mejor las cosas. La persona sabia, hablando de sabiduría, no es una persona que sabe más, es una persona que sabe mejor interpretar las cosas de la vida, o los fenómenos de la vida. Y de alguna manera eso es madurez no es felicidad, madurez es sabiduría. Y de alguna manera puedes tener momentos felices y tristes, pero quien interpreta mejor la realidad, o quien sabe además incluso transmitir sus propias interpretaciones de mejor manera, es una persona sabia. Y en parte yo creo que también las experiencias de juego que son más transformacionales, debes también darte un poquito de sabiduría frente a las cosas que vives en tu mundo, laboral, educativo, o en el contexto que sea. Es un regalo de sabiduría. Y la madurez que hay que tener también para el diseño. Tampoco es un tema que nos metamos mucho, pero finalmente para poder diseñar esto hay que tener la capacidad de mirar el objeto completo. Sí, una actitud más contemplativa, sí. Sí, o sea, hacia adentro y hacia afuera, es que por eso es tan complejo el elemento, y no creo que hay poco libro, hay poca persona que crea, pero cuando uno trabaja en esto y conversamos ahí como ahora, por ejemplo, que nos vamos conociendo, el ejercicio de empatizar con el proceso que hace el individuo, sumado a empatizar con la imagen completa del proceso empresarial, por ejemplo, en una organización, y hacer engranar lo que la empresa hace con el procedimiento de la persona, y transformar eso en un escenario, en un tablero, para que uno entienda lo que hace el otro y para que el otro también retroalimente el juego. Finalmente es como casi un ser vivo, no sé. Un sistema. Un sistema. Es un sistema que se habla a sí mismo constantemente y se da a entender constantemente. Y como todo ser vivo también desea seguir viviendo. Y para seguir viviendo depende que lo nombren, depende que lo jueguen, depende que lo practiquen, depende que hablen de él. Sí. Claro, pero ¿qué le pasa al sistema? Porque cuando uno dice sistema también me hace pensar en la realidad. En la realidad también tiene un sistema. Y muchas veces ese sistema es el que nos tiene alienados, ¿cachai? Entonces, que te pusiste Matrix. Pero ese es un sistema muy eficiente, porque el sistema está diseñado para eso, hermano, y le funciona. Entonces tenemos que distinguir dónde... Porque un sistema es una forma de ordenar distintos elementos con interdependencia mutua, ¿cachai? Pero, claro, no. Si lo lúdico entra o penetra en la fantasía, en lo humano, en lo psíquico, tal vez definirlo solo como un sistema se queda un poco corto. Yo hablo de la gamificación, no de lo lúdico. La gamificación es un sistema. No lo digo, no. Es un sistema que... ¿Perdón? No, dale, termina. La gamificación es un sistema y por eso es un game, porque tiene reglas, porque tiene un espacio circunscrito, porque tiene una temporalidad y un propósito. No sé qué tan de acuerdo estoy con esa cosa un poco del autotélico del juego, que tiene un valor en sí mismo
no, tiene un valor simbólico. O sea, yo juego no solamente porque me entretiene el Go, como el tablero que está ahí atrás, sino porque soy bueno en eso, porque gano prestigio, porque mi inteligencia se desarrolla, no sé, anda a saber tú por qué juegan los profesionales algo, ¿cachai? Pero es mucho más que sencillamente jugar el Go porque sí nomás, ¿cachai? O sea, el juego es una actividad en donde hay múltiples propósitos convergentes. Pero lo lúdico es la parte de la experiencia. La gamificación es el sistema. Lo lúdico es lo que se vive en un sistema gamificado. Es la capacidad de sentirse despojado, desnudado de las categorías asfixiantes que uno trae, y entonces reconfigura el mundo, lo recrea, y en ese nuevo mundo aparecen estos elementos hermenéuticos de los que habla Guillermo, en los que yo me baso para reinterpretar la realidad, y de repente salgo de ahí un poquitín como, no sé, porque exorcizado la cuestión. Yo sé que estamos muy enamorados de la palabra motivación porque la usamos para muchas cosas, y si nos quitan la palabra motivación es como que nos quitaran la palabra weón, o sea, como que la mitad del tiempo vamos a estar callados. Pero recuerden que muchas personas se sentían endemoniadas cuando en realidad era un trastorno mental, ¿cachai? Entonces, no porque la palabra culturalmente se aplique quiere decir que el fenómeno es real. Y me gustaría que quiero distinguir, que yo creo que soy bien amante de la teoría de sistemas, yo creo que Gonzalo también pasó por ahí. Con Petalanfi. La teoría general de sistemas. ¿Y qué pasa? Que hay una cuestión, mira. La primera distinción que tiene que ver con el tema que lo mencionó Gonzalo es que lo lúdico no es sistema, no son sistemas. Lo lúdico incluso no tiene forma. Nosotros le damos forma gracias a los sistemas que creamos, ¿vale? Incluso aquellos que no son diseñadores, que podrían estar fuera de estos temas y les preocupan otras cosas, otros temas, no temas asociados a juegos y todas estas bolas que nos pegamos, también ellos piensan sistémicamente. Entonces, hay que distinguir entre pensar sistémicamente, que es casi como una cuestión natural en el ser humano, que no lo tienen los animales, o sí lo tienen, pero lo hacen de manera más inconsciente, porque ellos habitan sistémicamente o ecosistémicamente más que piensan sistémicamente. Nosotros pensamos sistémicamente constantemente en otras cosas. Y lo otro es el sistema en sí mismo. Hay gente que crea sistemas y hay gente que no los crea, pero todos pensamos sistémicamente en algún momento de nuestra vida o de nuestros días. La media volada, pero lo que quiero llegar es que básicamente jugar es una cuestión más libre, más desbordante, no tiene moral, no tiene ideología política, no tiene canal, pero puede tenerla por un creador que se le ocurre crear un juego de la guerra, que se le ocurre con cierta estética, con ciertas reglas, con ciertas formas, etcétera, etcétera, con cierto sistema. Eso es lo que quería dar la vuelta, porque creo que la palabra sistema, yo sé que está cargada de estructuralismo, está cargada de aparatos dominantes del Estado, está cargada de eso. Pero no, este no es un espacio. Está cargada de eso. Pero que hace la aclaración, ¿no? Pero bueno, ¿estás de acuerdo conmigo o no? Pero me parece pertinente. Sí. Eso quería decir. Sí. Yo creo que me parece como una buena conclusión esto de separar que lo lúdico es parte de la experiencia, lo que uno vive, mientras que la gamificación es el manejo, diseño de elementos que permite una experiencia lúdica para enfrentar algunas circunstancias, situaciones, ¿cachai? En ese sentido, me podría incluso hasta decir de que utilizar el Kahoot, vale, Kahoot le doy como caja, pero le doy como Kahoot, no, pero es un buen sistema para ser entretenido, ¿cachai? Pero dame algo. Mira, yo estoy terminando de hacer un manual de lenguaje claro en términos de urbanismo, etc. Y una persona que estaba haciendo esta pega antes dejó un curso de autoaprendizaje con 20 conceptos áridos, pero así de urbanismo, ¿cachai? Era como para que la gente de a pie lo entendiera. Ya, ok. Estoy picado. Después les voy a contar eso. Pero, entonces, ¿qué hacemos, cachai? Esta cuestión hay que cerrarla. Y dije, hagamos un crucigrama. Y viene alguien y se pregunta, es fácil, pero mira, no es el crucigrama lo que me importa. Es que la persona lee el título del concepto y abajo una definición de 3 o 4 líneas. Pero después tiene que llenar el crucigrama, y en el crucigrama las definiciones son cortas, es decir, es un rescate de la esencia del concepto. Para que la persona pueda identificar qué frase corta se corresponde con esa definición, tiene que haber comprendido la definición. Para elegir esa frase corta dentro de un listado de otras 20 o 25 frases cortas. A mí no me interesa el crucigrama,
Me interesa que para hacer el crucigrama, motivada para llenar el crucigrama, la persona está haciendo operaciones cognitivas que a mí me interesan. ¿Me explico, no? Eso es para mí gamificación. La persona sale de allí habiendo aprendido los conceptos. ¿Cachai? Porque tuvo que hacer algo con eso. Y ese algo que hicimos, lo hicimos dentro de un sistema de juego. Me parece bien. Perdón, estamos en el... ¿Está cerrando la taberna? Yo te iba a decir Están justo, poniendo las pero parece arriba de las mesas. tú voy a hacer el mismo cierre. Es que solamente me gustaría, porque la conversación fue muy interesante y súper aclaradora. De hecho, me siento un poco bobo, a pesar de que yo diseño juegos y todo. Y claro, en el área de gamificación yo me quedé con, como en la primera parte, con el término de los puntitos, pero claro, y justamente ustedes llevaron el nivel de la conversación hacia donde más me gusta. Y solamente desde mi parte, y te agradezco, Gonzalo, lo de que dijiste lo del propósito. Y creo que ahí hay que hincarle el diente y las personas que estén escuchando esto, ojalá eso empiece a ser la palabra clave de cada vez que ellos quieran preguntarle a alguien cómo podemos mejorar, decirle cuál es tu propósito. Y ahí ver cuál es el sistema que puede acoger ese mejor propósito. Claro. Y claro, si lo respondemos hacia, motivemos a las personas. Claro, yo puedo hacer juegos muy entretenidos, puedo hacer una actividad súper lúdica, puedo entregar un mono, un corpóreo entrando a un lugar y haciendo que se vea una dinámica súper entretenida, haciendo que hagan ciertos juegos, dinámicas, no sé, ¿quién quiere ser millonario? Que me pasa, a mí me pasa mucho, me piden ese tipo de juegos, y claro, que finalmente, ¿cuál es el sentido? ¿A dónde está el aporte? ¿Cachai? Entonces, la palabra con la que yo me quedo y agradezco, y ojalá a todo el mundo le quedara, propósito. ¿Cuál es tu propósito al momento de generar algo? Ahora sí, Nico, tú cierra como quieras. No, o sea, yo le espolvorearía esa definición como los anticuerpos, porque la palabra propósito, desgraciadamente, también está en peligro. O sea, se utiliza el concepto japonés, que no sé, que hagáis, y es como, ¿cuál es tu propósito? Y encuentra tu propósito, y de pronto el propósito es más sólido que un ladrillo, y más definido que un cuadrado, y una cosa que uno puede tomar y mover. Es como, al final el propósito es como casi como una entelequia, una cosa que uno intuye, que uno a lo que uno se conecta, porque uno siempre lo va a ir afinando y siempre lo puede ir descubriendo. Gonzalo diseña un juego ahí, corrígeme tú, pero tú diseñaste a partir de una comprensión de un sistema que finalmente, cuando lo convertiste y se lo diste a los que formaban parte, ellos mismos también lo fueron reconstruyendo. Entonces, es como que Gonzalo descubrió el propósito y se los pasó, y ahora tienen un propósito, ¿cierto? Es como los fue llevando hacia allá. Entonces, es solamente ponerle ese cuidado para que no... O sea, estamos llenos de sofistas por todos lados, hermano. Estamos llenos de gallos que están gritando en la plaza acerca de las virtudes, pero nadie las practica, nadie las comprende. Entonces sí, el neosofismo actual tiene olfato para encontrar palabras que son potentes, que a uno lo estremecen, y transformarlas rápidamente en un producto de mercado. Pero yo prefiero no hacerle caso a esos giles y hacer como que no están y tomar la palabra. Y recordemos que pósitos viene del griego, que significa lo que está allí. De ahí viene lo positivo, ¿no? El depósito, el apósito, el propósito. El pro es en favor de algo. El propósito es qué es lo que tú quieres que quede allí, qué es lo que tú quieres construir, qué es lo que quieres ver puesto allí, ¿cachai? Y sí tiene una dimensión física o estructural o tangible, ¿cachai? Más no puramente tangible. Volvemos al ejercicio de lo simbólico. Eso tangible me permite contactar con algo trascendente. Claro, lo tangible sería lo positivo, lo que le gustaría generar, pero el propósito es la imagen de... Sí, claro. Por lo tanto, nunca puede ser... Es que te agradezco, yo no conocía la etimología y está fina. Pero ya, para no crear otro... Esto yo creo que sería para el siguiente encuentro, tal vez. Sí, podría ser ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el propósito de hacer todo esto? Exacto. Guille, ¿alguna palabra final? No. Agradezco el momento.
Y creo que sí, es una apertura necesaria, porque uno de los grandes problemas que tenemos los profesionales que nos dedicamos a estos temas de pensar o hacer o diseñar cosas asociadas a lo lúdico, es que nos cuestionan cuál es el propósito, cuál es la utilidad incluso. De hecho, la pregunta más frecuente es cuál es la utilidad de esto. Yo creo que hay que cambiar ahí el foco, y como bien dicen acá ustedes, hay que cambiar la pregunta, de hecho, que es como, ya no es qué tan útil es esto, sino qué tanto propósito me está entregando. Y ahí sí va a conectar con muchas más cosas, con muchas más experiencias, con muchos más fenómenos que vivimos de otras maneras, con otros canales, no solamente los lúdicos, y que además van a diversificar, sino potenciar también, valga la redundancia, el propósito de lo que estamos tratando de comunicar. Así que da parto tema, así que no quiero abrirlo más porque... Oye, hartos dados para tirar aquí, sí. Exacto, así que prefiero despedirme, agradecer y bueno, esperar pacientemente el próximo capítulo para que ustedes también Pegamos la cuenta. una buena conversación. Sí. Sigamos la cuenta ya y ordenemos los platos. ¿Ah? Sí. Yo voy a aprovechar de ayudar a Barrera a ver si me salen algunos puntos de vía para la próxima sesión. O para que te descuenten algo en la boleta. Sí, claro. Nos vemos la próxima vez, chiquillos. Sí. Chao, chao. Chao, maestros, que estén súper. Chao, chao. Goodbye,